Hola a todos, vamos a revisar aquí algunos conceptos que tienen que ver con homeostasis y nos vamos a enfocar al final del video a la homeostasis térmica y a la homeostasis que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, ¿ya? Primero hay que revisar el concepto de homeostasis, que es un conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia de ciertas propiedades fisiológicas como mantener constante la temperatura, las presiones, la cantidad de oxígeno, la glicemia, entre otros factores que hay que mantenerlos constantes. Es una independencia del organismo frente a procesos del medio que lo rodea. Nosotros, por ejemplo, organismos homeotermos, si afuera hay 20 grados Celsius, nosotros debemos mantenernos oscilando cerca del 37. Debemos ser independientes de los procesos o de los agentes externos, ¿cierto? De temperatura, por ejemplo. La homeostasis va a mantener el organismo dentro de ciertos valores norma, que son ciertos rangos de temperaturas normales o de cualquier concepto o de cualquier parámetro homeostático que va a mantener a tu cuerpo dentro de ciertos rangos normales. Ahora, hay un concepto que se lo opone, que es la heterostasia, que son los estímulos que nos sacan de la homeostasis y podrían provocar una enfermedad. Y eso trae consecuencias en el organismo. Lo importante acá es retener que el sinónimo de homeostasis siempre es equilibrio y que nuestro cuerpo se mantiene en esos equilibrios y debe mantenerse en esos, y tenemos un montón de procesos que nos ayudan a mantenernos dentro de esos equilibrios. Para poder mantener estos equilibrios hay mecanismos de retroalimentación, feedback. Están los feedback positivos y feedback negativos, o retroalimentación positiva y negativa. Una retroalimentación negativa es aquella en donde se produce un estímulo que finalmente va a ir a inhibir el estímulo inicial. Dice que equilibra los efectos, los cambios en el medio interno para mantener la homeostasis. Por ejemplo, si está muy alta la concentración de testosterona en un hombre, eso es un estímulo inhibitorio para la adenohipófisis para que el adeno deje de producir LH. Recordemos que la LH es la hormona que estimula a las células de Leydig a producir testosterona, por tanto ahí hay un feedback negativo. Tienes un efecto final que fue a inhibir a un estímulo inicial. Un feedback positivo controla cambios rápidos, autolimitantes, por ejemplo, el proceso de parto. Un feedback negativo es aquel en donde un estímulo o la liberación de una hormona estimula la liberación de más hormona todavía, en el caso que sea una hormona. El caso del parto, por ejemplo, que tú tienes una eh, mayor concentración de oxitocina y contra más oxitocina tengas, más contracciones uterinas tengas. Y va a ir aumentando la cantidad de oxitocina en el tiempo y así va a ir aumentando la cantidad de contracciones uterinas. Eso es un feedback positivo, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos que tenemos una estructura, un factor, hay un sensor, hay un centro integrador y hay un efector. Acá se produce un efecto que va a inhibir a un factor principal, ¿ya? Dice que tienden a mantener condiciones que requieren monitoreo constante y ajustes para mantener al cuerpo en límites fisiológicos. Un feedback negativo busca que tu cuerpo esté dentro de estos límites que hablaba en un principio, que era con respecto a la homeostasis, ¿ya? La mayoría de los sistemas de retroalimentación de nuestro cuerpo son retroalimentaciones negativas, ¿ya? El nivel de glucosa, por ejemplo, si está muy alta la glucosa, la voy a bajar. Si está muy baja la glucosa, la voy a subir. Si está muy baja la temperatura, la voy a subir. Si está muy alta, la voy a bajar. Entonces tú tienes mecanismos que van a contrarrestar el estímulo inicial. Si el estímulo inicial es un parámetro muy alto, lo voy a bajar. Eso es negativo. Si un parámetro inicial está muy bajo, perdón, lo voy a subir. Eso es una retroalimentación negativa, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura corporal cae por debajo del punto estable. Por ejemplo, una hipotermia, una persona con 34 grados Celsius. Tenemos sensores de temperatura en todo el cuerpo. Tenemos receptores para el frío, ¿cierto?, en nuestra piel. Y esos receptores mandarán la información a nuestro centro integrador de la información de la temperatura, que es el hipotálamo. El hipotálamo, uno de los tantos mecanismos que puede generar para controlar la temperatura, tiene que ver con los músculos esqueléticos, que aumenta la contracción muscular para generar lo- el- cuando tú tiritas, el efecto de tiritar, ¿ya? El temblor, los temblores aumentan la producción de calor metabólica, ¿cierto? Aumenta la temperatura corporal y inhibes al estímulo inicial. Te das cuenta que el estímulo inicial fue aumento de la temperatura y generé un mecanismo para ir a inhibirlo, perdón, el estímulo inicial fue una baja temperatura y generé un montón de mecanismos para poder aumentarla, ¿ya? Entonces eso es un feedback negativo. Aquí tú ves un estímulo, estimula, valga la redundancia, ¿cierto?, esta glándula a producir una hormona y tienes un efecto. Y el efecto final contrarresta al estímulo inicial, como se ve en esta animación. Ahora tienes un estímulo, ¿cierto? Esto estimula el hipotálamo, estimula la hipófisis, estimula un órgano blanco, dice acá. Hay un efecto, pero lo importante es que el efecto final contrarresta al estímulo inicial, ¿ya? Y eso es un feedback negativo. En cambio, un feedback positivo, por ejemplo, tenemos un estímulo inicial
Y la respuesta va a ser potenciar al estímulo inicial. Por ejemplo, tenemos el bebé presionando el cuello uterino. El bebé generando esta presión genera, ¿cierto?, una estimulación a nivel del hipotálamo para que libere oxitocina. Hipotálamo libera oxitocina, se almacena en la neurohipófisis y esa oxitocina se libera al torrente sanguíneo y ella es la reina de las contracciones miometriales. Entonces el miometrio se contrae y eso empuja el bebé para que salga por el canal de parto. Entonces, cuanto más presión tenga el bebé sobre el cuello uterino, más oxitocina y más contracciones. Y eso es un feedback positivo. Se libera una hormona y esa hormona va a provocar un efecto para que se libere más hormona todavía. Acá tengo, ¿cierto?, la explicación del trabajo de parto. Las contracciones de las paredes uterinas empujan la cabeza del cuerpo del bebé hacia el cuello uterino. Aumenta la dilatación del cuello uterino, ¿ya? Recuerden que tiene que dilatarse aproximadamente 10 centímetros, ¿cierto? Las células nerviosas sensibles al estiramiento están localizadas en el cuello uterino y envía esa información a un centro regulador que en nuestro caso los músculos de la pared del útero se contraen con mayor fuerza porque se ha liberado esta hormona llamada oxitocina desde la neurohipófisis. El cuerpo del bebé dilata aún más el cuello uterino. Y esto se va a interrumpir hasta que el bebé esté. Vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con la homeostasis térmica. Sobre todo me interesa profundizar en la tiroxina, que tiene que ver con que ella produce mecanismos termoquímicos para poder aumentar la temperatura corporal, ¿ya? A ver, nosotros, para mantener la temperatura corporal constante entre un rango que va en 36,5, 37,5 aproximadamente, ¿cierto? Tenemos dos mecanismos que deben mantenerse en equilibrio, la pérdida de calor y la ganancia de calor. Cuando la cantidad de calor perdido es la misma cantidad de calor ganado, entonces estamos hablando de homeostasis térmica. Si tenemos más pérdida de calor que mecanismos de ganancia de calor, voy a decir entonces que la persona está perdiendo mucho y ganando poco, está en hipotermia. Al contrario, si la persona está ganando mucho calor, pero está perdiendo poco al mismo tiempo, voy a decir que está en hipertermia o está también en una fiebre, mejor dicho. Por ejemplo, si yo comparo acá, veo que aumenté los mecanismos de producción de calor y he disminuido los mecanismos de pérdida de calor. Esta persona entonces tendrá una temperatura mayor a 37,2 y voy a tener que iniciar y activar una serie de mecanismos para poder ir a disminuir la temperatura corporal hasta mantenerla en un rango normal, ¿ya? La homeostasis térmica corresponde a un equilibrio entre los mecanismos de pérdida de calor y de ganancia de calor. Cuando estás en equilibrio, estás en homeostasis. Si hay un desequilibrio, entonces tú tienes una heterostasia térmica, ¿ya? Según la manera en que los organismos pueden regular su temperatura corporal, lo vamos a clasificar de dos maneras. Primero, tienen los organismos que mantienen su temperatura corporal estable a pesar de las variaciones ambientales. Esos somos los homeotermos. Si afuera hay menos 1 grado, mi cuerpo está a 37. Si afuera hay 40 grados, mi cuerpo está a 37. Homeotermo entonces mantiene su temperatura constante a pesar de las variaciones que tenga la temperatura ambiental. Un poiquilotermo, como los reptiles, son organismos que no pueden regular su temperatura corporal y mantienen cercana a la temperatura ambiental. Entonces tienen una curva que va, una línea que va constante. Si la temperatura corporal, perdón, si la temperatura ambiental aumenta, la temperatura corporal también va a aumentar. Entonces ellos, por ejemplo, necesitan más ingesta de alimentos calóricos, mantenerse al sol, ¿cierto? O mantenerse en lugares más calientes para poder regular su temperatura y con ello regular su metabolismo, ¿ya? No me lo salto, no me interesa. Homeotermos entonces mantienen su temperatura constante a pesar de las variaciones ambientales. Poiquilotermos, ¿ya? Son aquellos que tienen su fuente de calor afuera, son ectotermos y también son individuos que necesitan mantener su temperatura corporal, ¿cierto?, cercana o la mantienen cercana a las temperaturas ambientales. Y esto es lo que ustedes ven acá. Acá veo, por ejemplo, no, mentira, este es un homeotermo. Es un individuo que, a pesar de que la temperatura ambiental aumente, yo veo que la temperatura corporal se mantiene constante. Recuerda que un gráfico tiene variables dependientes e independientes, ¿ya? Esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, ¿ya? Por tanto, esto depende de esto. Esto se lee así. La temperatura corporal depende de la temperatura ambiental. Yo veo acá que voy de 10 en 10 grados y a medida que aumenta la temperatura, entonces yo veo que la temperatura corporal se sigue manteniendo en un oscilante aproximado de 37 grados Celsius. Por tanto, un homeotermo, a pesar de las variaciones ambientales, mantiene su temperatura constante. Mientras que un poiquilotermo, como un lagarto, ¿ya? Entre otros individuos que son poiquilotermos, cuando aumenta la temperatura ambiente, entonces ahí recién ellos aumentan su temperatura corporal, ¿ya? Entonces ellos necesitan mantenerse sobre las rocas para que les llegue el sol, ¿cierto? O debajo de ellas en invierno para mantener su temperatura corporal. O también estos individuos necesitan una ingesta alta de calorías
para poder mantener su metabolismo alto, ¿ya? Entonces, si aumenta la temperatura ambiental, aumenta su temperatura corporal también en estos individuos, ¿ya? Y hay distintas maneras para poder ir ganar calor. Por ejemplo, está la conducción. La conducción es una manera de transferir calor por contacto directo. Si está el individuo pegado en la roca, por ejemplo, la roca en el verano le transfiere calor a este individuo, al lagarto, y ahí es una conducción, porque es un contacto directo entre un objeto que tiene mayor temperatura y otro que tiene menor temperatura, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando yo tomo una taza y la mantengo rodeada a mis manos, ¿cierto? Que está más caliente que mi mano, entonces hay una conducción, porque se transfiere calor por contacto directo. En cambio, la radiación es una transferencia de calor entre dos cuerpos sin contacto por la emisión de energía electromagnética. La radiación es la energía, el calor que yo recibo del sol, lo recibo por radiación. El de la estufa lo recibo por radiación, ¿ya? Nosotros irradiamos calor al ambiente cuando tenemos un exceso de calor después de un ejercicio intenso. Yo puedo irradiar calor al medio también, ¿ya? La evaporación se pone en marcha por encima de determinadas temperaturas, se produce sudor que se evapora por el calor. Solamente cuando estamos en el caso de una temperatura corporal alta, ejercicio intenso, hace calor, qué sé yo, el verano, tú evaporas, ¿ya? Pero primero transpiras, sudas. Entonces ese sudor, mucha de esa agua se evapora y al evaporarse arrastra ese calor en exceso hacia la atmósfera. Esa es una evaporación. Luego tienes una convección, transferencia de calor por movimiento de un fluido o de un gas. Eso más importante en posición vertical que en horizontal. A ver, si pongo el ventilador y me llega directamente el aire a mí, ¿cierto? Eso es ahí, en el verano, por ejemplo, eso es una convección. Si pongo el aire caliente en el auto, ¿cierto? Y me llega el aire y por ese aire caliente yo aumento mi temperatura corporal, eso es una convección. Si me pongo los pies a la orilla de un río, ¿cierto? Y el río escurre, ¿cierto? Por mis pies y eso el agua está muy helada, disminuye mi temperatura de mis pies. Entonces eso es una convección también porque hay un fluido que se está moviendo, ¿ya? Entonces nosotros constantemente estamos con estos dos juegos. Radiación y convección son los mecanismos más importantes que estamos teniendo en distintas épocas, ¿ya? A ver, la temperatura corporal se mantiene en un rango, ¿cierto? Normal. Hipotermia sería bajo 36,5, hipertermia 37,5 sobre, ¿ya? Y el centro del control de la temperatura corporal es el hipotálamo, ¿ya? Nosotros tenemos receptores en la piel que ayudan a detectar el frío o el calor, no me interesa profundizar mucho en ellos ahora, pero el hipotálamo es el centro de la temperatura corporal, ¿ya? El centro de control, como el termostato, ¿ya? Por tanto, con esta imagen, ¿cierto? Nosotros vamos ahora a analizar ¿cuáles son los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para poder mantener la temperatura corporal? Ustedes ven acá temperatura de la piel, pongamos que está alta. Ahora tienen acá termorreceptores de la piel que informan primero la corteza cerebral. ¿Para qué? Para que yo tenga conciencia de que tengo calor o tengo frío. Luego informan al hipotálamo, que es el termostato, y el hipotálamo va a activar algunos de los mecanismos que vamos a ver ahora, ¿cierto? Para regular la temperatura corporal. A ver, por ejemplo, vamos a ver los mecanismos de ganancia y pérdida de calor. Primero es una vasoconstricción y vasodilatación arterial de las arteriolas que pasan por la piel. Si yo veo acá, ahí está mi piel, ¿cierto? Cuando yo tengo frío, usted sufre una vasoconstricción de las arteriolas que pasan por la piel. Y eso es para perder menos calor al medio por radiación. Por eso me veo pálido cuando tengo frío. Cuando hace calor, usted sufre una vasodilatación de las arteriolas que pasan por la piel, ¿ya? Y eso es para que llegue más sangre a la piel y perder más calor al medio por radiación. Eso es una manera. Ahora, eh, al mismo tiempo, los vasos sanguíneos centrales del cuerpo también sufren ciertas modificaciones, pero lo más importante son los vasos sanguíneos de la piel, ¿ya? Vasoconstricción en el caso del frío y vasodilatación en el caso del calor. Acá ustedes pueden ver que la C sería la situación normal comparada, no, la C, perdón, la B acá arriba, esta sería la situación normal comparada con estas dos, que esto sería una vasoconstricción cuando tenemos frío y esto otro sería una vasodilatación cuando tenemos calor, ¿ya? Cuando tenemos frío, ¿cierto? Se pueden ver las manos más pálidas, se ven cianóticas, se llama eso, se ven como moradas, azules, ya más pálidas. Y eso es porque está sufriendo, tú ves ahí una vasoconstricción, llega menos sangre a la piel para que no pierdas tanto calor al medio por radiación, ¿ya? Otro mecanismo para perder calor sería las glándulas sudoríparas que producen el sudor, que se produce cuando aumentamos nuestra temperatura corporal fruto de un ejercicio intenso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese caso, el sudor genera una película de agua, agua que se va evaporando y vas perdiendo calor al medio por evaporación. Las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, que es lo mismo, producen epinefrina, ¿ya? Estas glándulas que están ubicadas en la parte superior del riñón producen epinefrina o adrenalina, ya el nombre más correcto es epinefrina.
Estimulan el metabolismo elevando la producción de calor porque producen termogénesis química. Esto quiere decir que la epinefrina, igual que la tiroxina, ambas, estimulan la degradación de glucosa a nivel mitocondrial para producir ATP, ¿ya? Y esa respiración celular, recordemos que es exotérmica, libera calor. Entonces, contra más respiraciones celulares hagamos, más producción de calor tendremos. Y ahí eso se llama termogénesis. Acá simplemente una aclaración, ¿cierto? Que no, nunca está de más. Hay un corte sagital de una glándula suprarrenal, glándula adrenal, que es lo mismo. La corteza y la médula son dos lugares distintos que producen hormonas distintas. La corteza está produciendo aldosterona, ¿ya? La corteza también produce cortisol, que es una hormona que está asociada al estrés. La médula produce epinefrina y norepinefrina, ¿ya? La corteza también produce andrógenos, que en el caso de los hombres, ahí producen estrógeno y progesterona. Las mujeres allí producen testosterona, bueno, no viene el caso. A ver, cuando se liberan catecolaminas, en este caso, por ejemplo, la epinefrina aumenta la contracción cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya estoy pensando en un estímulo para poder ganar calor, ¿ya? Aumenta la broncodilatación para oxigenar más la sangre, aporte de sangre a los músculos y baja la irrigación visceral, o sea, baja la irrigación sanguínea a los intestinos, aumenta la irrigación sanguínea hacia los músculos para que los músculos le llegue más sangre, más oxígeno, más glucosa para poder realizar respiración celular, ¿ya? Aumenta la glicemia, por lo mismo aumenta la sudoración, ¿ya? Y antagónica la respuesta de insulina, claro, porque la epinefrina aumenta la glucosa, mientras que la insulina disminuye la glucosa en la sangre, ¿ya? El músculo genera movimientos y temblores, solamente cuando tenemos frío genera estos temblores que aumentan el trabajo muscular y el trabajo muscular genera calor. Y eso es un mecanismo para poder ganar calor a una baja temperatura corporal, ¿ya? Aquí me quiero detener unos minutos, importantísimo es el hecho que tengan claro el trabajo de la tiroxina, ¿ya? Aumenta la síntesis de hormonas tiroideas que elevan la tasa metabólica y permiten el aumento de la temperatura corporal, ¿ya? A ver, en este caso, ya se puede apreciar acá que, un momento que tengo que colocar el puntero láser. Bueno, se puede apreciar acá el hecho de que existe primero el hipotálamo. Al hipotálamo ya le llegó la información de que tenemos frío, ¿ya? Entonces, esa información del hipotálamo estimula al hipotálamo a producir TRH. La TRH estimula a la adenohipófisis a que libere TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? Y la TSH estimula la tiroides para liberar T3 y T4. Tengo otro gráfico que está mucho mejor, ¿ya? El hipotálamo entonces libera TRH, que es la hormona liberadora de tirotrofina, ¿ya? La cual estimula a la adenohipófisis a producir tirotrofina. La tirotrofina o TSH es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, acá, repito, hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotrofina, u hormona liberadora de TSH, u hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides, sí, claro, pero es así, que se llama TRH, en la cual estimula a la adenohipófisis a producir tirotrofina, u hormona estimulante de la tiroides, o TSH, ¿ya? La cual estimula la tiroides para que libere T3 y T4. T4 tiroxina y T3 triotironina. Las altas concentraciones de T3 y T4 inhiben por retroalimentación negativa a la adenohipófisis y al hipotálamo. Eso quiere decir que si está muy alta la T3, se inhibe la adenohipófisis para que deje de producir TSH, y si está alta la T3, se inhibe el hipotálamo para que deje de producir TRH. Eso es porque si está muy alta la quiero bajar. Y para bajarla tengo que dejar de producir TRH y tengo que dejar de producir TSH. La T3 y la T4, la tiroxina, la triotironina, va a aumentar el metabolismo corporal, va a aumentar el número de mitocondrias, va a aumentar la respiración celular, aumenta la producción de oxígeno, ¿cierto? Perdón, aumenta la cantidad de oxígeno que le llega a las células y con eso aumenta la respiración celular que es exotérmica y produce más calor, ¿ya? Eso es importante rescatarlo. Entonces acá tengo el resumen de aquellas estructuras, ¿cierto? La temperatura, ¿cierto? Es detectada por el hipotálamo, generan respuestas tales como producir TRH, la cual estimula la hipófisis a producir TSH, y la TSH estimula la tiroides para que libere T3 y T4, que aumentan la actividad metabólica, al igual que la epinefrina, producida por la glándula suprarrenal. La sudorípara genera la transpiración, las arterias de la piel se vasocontraen y se vasodilatan, y la musculatura genera movimientos y temblores para poder aumentar la temperatura corporal. A ver, vamos a hablar de la presión sanguínea, pero específicamente lo vamos a llevar al caso de las hormonas, como algunas hormonas ayudan a regular la presión arterial, ¿ya? La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de un vaso sanguíneo. Se miden las arterias porque ellas tienen grandes capas de músculo liso, y este concepto es necesario para poder regular la presión arterial,
Cuando hay una hipertensión arterial, está elevada la presión sanguínea sobre un rango normal, ¿asociado a qué? Aumenta la contracción del músculo cardíaco, si es que tiene mucha frecuencia, disminución de la flexibilidad de las arterias, se vuelven rígidas, insuficiencia renal, nos aumenta la presión arterial. Otros, tales como por ejemplo, nunca olviden la ingesta de sal. La ingesta de sal genera una sangre hipertónica con alta osmolaridad y eso al mismo tiempo aumenta la presión arterial. Bien, entonces hay sistemas hormonales que van a ir a regular la presión arterial, que está primero el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Él controla la presión arterial de manera prolongada al regular el volumen sanguíneo circulante. Y eso lo vamos a explicar con esta imagen, ¿ya? El estímulo inicial, nunca lo olviden, es la baja presión sanguínea, una hipotensión arterial. Una hipotensión arterial estimula al nefrón a que libere la hormona renina. La hormona renina viaja por la sangre y llega al hígado. En el hígado convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 llega al pulmón. En el pulmón encuentras la enzima convertidora de angiotensina llamada la ECA, la cual convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y angiotensina 2 ya tiene algunos efectos, tres efectos importantes. Primero, estimular al hipotálamo, el centro de la sed, ¿ya? Segundo, produce una vasoconstricción general en algunas arterias del cuerpo. Una vasoconstricción aumenta la presión arterial dentro del vaso sanguíneo porque recuerden que el estímulo inicial era una hipotensión. Si yo provoco una vasoconstricción, aumenta la presión y ese es el efecto que yo quiero generar. No solamente hay una vasoconstricción general de algunas arterias, sino que hay una vasoconstricción de ciertas arteriolas aferentes y eferentes, ¿ya? Acá hay una vasoconstricción de la si yo tengo baja la presión sanguínea, entonces yo quiero filtrar menos. Y para filtrar menos, entonces tengo que vasocontraer la arteriola aferente y vasodilatar la eferente. Ahí disminuye la presión de filtración y disminuye el filtrado porque tengo una baja presión sanguínea. ¿Ok? Bueno, eso es una angiotensina 2 y también ella estimula la corteza a liberar aldosterona. La aldosterona trabaja principalmente en el túbulo contorneado distal, ahí es su lugar de trabajo más efectivo. Ahí reabsorbe sodio, reabsorbe cloro, y la reabsorción de sodio y cloro con ello reabsorbe agua y aumenta la volemia sanguínea, y al aumentar la volemia sanguínea aumenta la presión arterial. Recordemos que la volemia es la cantidad de sangre. ¿Por qué aumentó la volemia? Porque estoy teniendo más agua, estoy reabsorbiendo agua del túbulo contorneado distal al capilar peritubular. Estoy llevando agua al capilar. Al llevar agua al capilar aumenta la volemia sanguínea y al aumentar la volemia aumenta la presión arterial, que es el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Aquí está completo, mira, disminución de la presión sanguínea estimula al riñón para que secrete la hormona renina, ¿ya? La renina en el hígado, la renina la renina transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1. En los pulmones la angiotensina 1 se convierte en 2 por la enzima ECA, ¿ya? Y aquí se me topó, pero no importa. La ECA es la enzima que convierte la angiotensina 2 y ella, la angiotensina 2, es la que genera efectos para aumentar la presión sanguínea, ¿ya? Estimula la producción de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal. La aldosterona absorbe sodio, reabsorbe agua con ello, aumenta el líquido, aumenta la volemia, el líquido extracelular aumenta la volemia y con ello aumenta, ¿ya? Este esquema es muy bueno para entender también el aumento de la presión sanguínea cuando está muy baja por trabajo de aldosterona. Aquí está lo mismo, mira. Si desciende la presión arterial, disminuye el volumen sanguíneo. Primero, vamos a ir de poco, perdón. Uno, disminución del volumen sanguíneo y aumento de la presión osmótica, ¿ya? Si disminuye la cantidad de agua en la sangre, entonces aumenta la presión arterial y aumenta, no, perdón, si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, como ven en dos, se secretan renina, angiotensina y toda la misma historia. Pero quiero ver hacia arriba la ADH, ¿ya? La ADH dice que en el caso de que disminuya el volumen sanguíneo, porque hay una poca ingesta de líquido, se observa que el hipotálamo produce ADH y es liberada por la hipófisis posterior o neurohipófisis. La ADH aumenta la permeabilidad de los conductos colectores renales porque recordemos que la ADH actúa preferentemente en el túbulo colector, ¿ya? Entonces, la ADH permite aumentar la reabsorción de agua en el túbulo colector. Eso me aumenta la volemia y me aumenta la presión sanguínea. Aumento del volumen sanguíneo y disminución de la presión osmótica. Claro, porque si estoy llevando más agua, se diluye el plasma sanguíneo y eso hace que disminuya la cantidad de soluto disminuye la concentración del soluto en el plasma sanguíneo, no la orina porque la orina aumenta, ¿ya? Y eso finalmente contrarresta. Entonces, en el caso de que haya una baja presión sanguínea, se libera aldosterona para aumentarla y ADH también aumenta la presión arterial.
Finalmente, por el contrario, usted tiene otra hormona, que es la atriopeptina, producida por los autrios o aurículas, ¿cierto?, del corazón. Ella, la atriopeptina, es la que estimula la excreción de agua. Por tanto, aquí es todo lo contrario. Si está alta la presión sanguínea, se libera atriopeptina, la cual estimula excreción de agua por parte de los nefrones. Entonces, se va a liberar solamente siempre y cuando esté la presión arterial alta. Esta atriopeptina inhibe la renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Todo eso para poder excretar más agua en la orina y eso me va a disminuir la volemia y eso me disminuye la presión sanguínea, ¿ya? También provoca, ¿cierto?, como efecto secundario una vasodilatación, porque si no hay angiotensina 2, no hay vasoconstricción, hay vasodilatación, ¿ya? Y la vasodilatación me disminuye la presión sanguínea, que es el efecto que quiero lograr, ¿ya? Entonces, acá recordemos, la atriopeptina se libera cuando la presión está alta, produce excreción de agua en la orina, aumenta la diuresis en el a nivel de los nefrones, disminuye renina, inhibe aldosterona, angiotensina, con ello disminuye la volemia sanguínea y con ello disminuye la presión también. ¿Ok? Un poco largo el video, pero aquí nosotros hemos revisado algunos conceptos importantes que tienen que ver con homeostasis, sobre todo la térmica, eso me interesa bastante, ¿cierto? Y la regulación de la presión arterial a través de algunas hormonas, ¿cierto?, que son necesarias para el trabajo de mantener la presión en rangos normales, ¿ya? Cualquier duda estaré atento, ¿ya?